Le doy la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio a la escuela bíblica este día. Amén. Vamos a continuar estudiando la primera carta del apóstol Juan. Amén. Estamos ya por terminar, estamos en el capítulo 5. Y en esta mañana vamos a ver el pasaje que está en capítulo 5, versículos del 6 al 8. Amén. Ese es el pasaje que nos toca en esta mañana. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos, ya que ustedes van a ver, es un tema algo complejo, que me ayude el Señor, ¿no?, para poderlo enseñar o decir, ¿no?, de la manera correcta. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie para orar, para iniciar el servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por habernos guiado, habernos traído, Señor, en esta mañana, para estar aquí, Señor, para aprender más y conocer más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, en esta porción, Señor, que vamos a ver. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderlo, Señor. Podamos, bendito Dios, meditar en ello. Abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, Señor, para entender, para comprender tu palabra, Señor. Y pues que tu palabra, Señor, dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y también te pido en especial, Señor, que seas tú ayudándome. Señor, es un pasaje algo complejo, Señor, pero sé que con tu ayuda, Señor, y solamente con tu ayuda, Señor, podré expresar, hablar, Señor, porque serás tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Gracias, Señor, te doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, primera de Juan, la epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces, hemos venido viendo, ¿no?, a través del estudio de esta epístola, ¿no?, de esta carta del apóstol Juan, que el principal propósito, ¿no?, por la que fue escrita era para fomentar, para afirmar la fe de la iglesia, ¿no?, en los tiempos del apóstol Juan, ¿no? Porque en el tiempo del apóstol Juan había una doctrina que se estaba introduciendo en la iglesia y que estaba contradiciendo todas las enseñanzas, ¿no?, o estaba contradiciendo la palabra de Dios. Y esa falsa enseñanza o esa falsa corriente se llamaba gnosticismo, que enseña que Dios, ¿no?, siendo puro, que Dios siendo santo, es imposible que Él haya venido y se haya hecho carne, ¿no? Porque ellos decían, ¿no?, porque como un ser tan sublime, ¿no?, y tan santo se iba a contaminar con un cuerpo corrupto como el de nosotros, ¿no? Eso era lo que enseñaba el gnosticismo, ¿no? Que era imposible que un Dios santo se hubiese encarnado en un cuerpo como el de nosotros, ¿no? Entonces ellos enseñaban que Dios no se encarnó, sino que Jesucristo era una emanación de Dios en la tierra. Quiere decir que era como
Es decir, que cuando Jesús nació, era como un ser humano cualquiera, como cualquiera, que no hubo intervención divina, pero que cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y vino sobre Jesús, en ese momento, dicen los agnósticos, que Dios lo cubrió, ¿no? Pero cuando Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, Dios lo abandonó. Eso era lo que enseñaba el gnosticismo, ¿no? También decían los agnósticos que Jesús era una especie de fantasma, era un espíritu, o sea, no era carne. Era una visión, era no algo real, no era un espíritu, era una emanación o una manifestación de Dios en la tierra, porque decían ellos que Jesús no era carne, ¿no? Entonces, esto era lo que enseñaban el gnosticismo, ¿no? Por eso es que el apóstol Juan, ¿no?, nos viene diciendo desde el inicio de esta carta, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, podemos ver lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, eso anunciamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿no? Es decir, el apóstol Juan está diciendo, el Cristo, el Jesús que nosotros conocemos, fue tan real, decía, ¿no? Recuerdan cuando los discípulos venían una noche en una barca, ¿no?, que estaban cruzando el mar de Galilea, y se produce una tormenta, y Jesús viene a ellos, ¿no?, en medio de la tormenta, y ellos se asustan. ¿Por qué? Porque pensaban que era un fantasma, ¿no? Pero el Señor Jesús le dice, no teman, yo soy, ¿no? No era ningún fantasma, ¿no? Entonces, cuando Jesús también resucitó al tercer día, recuerdan que Tomás dudaba que nuestro Señor haya resucitado. Pero entonces aparece en medio de ellos, ¿no?, en medio del cuarto, del lugar donde estaban, con la puerta cerrada, y le dice a Tomás, ¿no?, que meta sus dedos en el hueco de sus manos y en su costado, para que vea que los espíritus no tienen ni carne ni hueso. Entonces Jesús le estaba diciendo, yo soy Dios encarnado, ¿no? Entonces la epístola del apóstol Juan nos está explicando continuamente que Jesús es Dios encarnado, que se manifestó entre nosotros, ¿no? Por eso vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, de los versículos anteriores para poder entrar en contexto, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 5 dice, no, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿no? El gran énfasis que Juan ha estado dando al amor, ese énfasis que él ha puesto, no quiere que nos lleve a nosotros a creer que podemos ganar la salvación solamente amando a nuestros hermanos, ¿no?, o amando a los demás. Somos nacidos de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Por eso dice, todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. Pero nacer de Dios se debe demostrar, ¿no?, de la siguiente manera. Amaremos a Dios porque nacemos de nuevo en su familia, pero también amaremos a otros que son engendrados por Él, refiriéndose a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Esto es, ya lo han enseñado, solamente estoy haciendo un repaso para entrar en contexto, ¿no? Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, amar a Dios, ¿qué es? Guardar sus mandamientos, ¿no? Y guardar sus mandamientos nos lleva a tener una vida piadosa, una vida de devoción a Dios, pero también una vida de amor hacia nuestros hermanos, ¿no? Eso es amar a Dios, ¿no? Amar a nuestros hermanos también. Porque en el versículo 3 dice, ¿no?, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En el tiempo de la ley, muchos guardaban sus mandamientos por amor a Dios, pero la mayoría tenían los mandamientos como una carga. Ellos decían, pero hay que obedecer a Dios, si no, Dios nos puede castigar.
Y esa mano dura se veía mucho en los sacerdotes, en los escribas, en los fariseos, ¿no? Que siempre estaban condenando, castigando a aquellos que no cumplían fielmente, ¿no?, los mandamientos del Señor. Pero ahora la carga, ¿no?, de Cristo, Él dice, su cruz es ligera y fácil de llevar. Por eso dice que sus mandamientos ahora no son gravosos, no son penosos. Y eso enseñaba a nuestra hermana Rosario, ¿no? No son gravosos, no son penosos. No es una carga para nosotros ahora cumplir los mandamientos, ¿no? ¿Cuándo es gravoso? Cuando nosotros queremos cumplirlo, decía la hermana, con nuestras propias fuerzas, ¿no? Con nosotros mismos. Por eso el Señor Jesús decía, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo voy a ayudar, ¿no? Fácil es mi yugo, ligera mi carga, decía, ¿no? Entonces, cuando nosotros cumplimos los mandamientos, pero ¿no?, con la ayuda del Señor, ya no son gravosos, ya no son penosos, ¿no? Sino es un deleite para nosotros cumplir los mandamientos, ¿no? Buscamos a Dios no porque si no lo hago algo malo me puede pasar, sino lo buscamos porque nos deleitamos en Él. Amén. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan inicia este versículo con un principio que es muy simple, pero a la vez muy importante y poderoso, ¿no? Si somos nacidos de nuevo, venceremos al mundo. Si somos nacidos de nuevo, venceremos al mundo. ¿A través de qué? A través de nuestra fe, una fe constante y permanente, ¿no? Una dependencia y una confianza total en Cristo Jesús. Y Juan repite el mismo pensamiento en el versículo 5. Dice, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces esto nos dice que vencemos principalmente por lo que somos en Cristo. No por lo que hacemos, sino por lo que somos en Cristo, ¿no? Vencemos porque somos nacidos de Dios. Y somos nacidos de Dios porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no en un sentido meramente intelectual. No, yo sí creo en Dios, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. No, de esa manera no, ¿no? Sino que ponemos nuestras vidas en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y está en nosotros, ¿no? Como Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Juan 16, versículo 33. Entonces, ahora llegamos, ¿no?, a la parte que a mí me toca, ¿no? El versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y créanme, hermanos, que esta parte, ¿no?, según muchos eruditos, teólogos, es uno de los versículos más complejos que puede haber en la Biblia, ¿no? Uno de los versículos más complejos. Poder entender o poder interpretar qué quiso decir Juan cuando decía que Jesucristo no vino mediante agua ni sangre, ¿no? No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahí está lo complejo, ¿no? Poder saber a qué se refería. Entonces, recordemos, ¿no? Recordemos que el Señor, pues, esta mañana me ayude. Recordemos que en la crucifixión de Jesús, sus huesos no fueron quebrantados, y ahí ya pues se caía, ¿no? Se caía la enseñanza de los gnósticos que decían que Jesús era ¿qué? Un fantasma, no un espíritu, ¿no? Pero sin embargo él estaba crucificado y estaban a punto de quebrarle los huesos, ¿no? Pero no lo llegaron a hacer. Sus huesos no fueron quebrantados, ¿no?, en cumplimiento de una profecía de las Sagradas Escrituras. ¿Y con qué propósito lo hacían? Con el propósito de apresurar su muerte, ¿no? A veces los romanos quebraban las piernas de los condenados que colgaban en la cruz. Pero Juan, ¿no?, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 33 al 35, él nos dice lo siguiente, ¿no?
sea, para nosotros poder entender qué quiso decir Juan, el apóstol Juan, al decir que vino mediante agua y sangre, tenemos que seguir, como me decía el pastor Carlos, su pensamiento, ¿no? Él llama el pensamiento juanino. Versículo 33 dice, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, ¿no? O sea, Juan es el único de los apóstoles que estuvo presente en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque los demás se fueron, ¿no? Entonces, él al estar presente en ese momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, él observa este detalle, ¿no? Que nadie más, ninguno de los demás apóstoles lo vio. Lo más probable es que él estaba bien cerca, ¿no? Para poderlo ver que lo había clavado la lanza en el costado, ¿no? Él observó que cuando el soldado le clavó la lanza en el costado, dice, salió sangre y agua. Entonces, él aquí en su epístola aplica este detalle, ¿no? Y él lo enfatiza en su evangelio, ¿no? En esta epístola que estamos leyendo en el versículo 6, por eso dice, ¿no? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Entonces, ¿de qué nos habla cuando se refiere al agua? Si nosotros seguimos el pensamiento juanino, nos habla de la palabra de Dios, ¿no? El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto, te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? El agua entonces es la palabra viviente aplicada por el Espíritu de Dios, ¿no? Por eso Juan aquí dice, ¿no? En primera de Juan, este es de Cristo que vino mediante agua, refiriéndose a la palabra de Dios que el Espíritu usa, ¿no? Y añade, y sangre. ¿Y a qué se refiere cuando menciona sangre? Eso sí es más fácil, ¿no? A su crucifixión, ¿no? A su crucifixión. La mayoría de lo que yo he consultado en cuanto a la sangre, todos dicen lo mismo, ¿no? Que se refiere a la crucifixión. Pero donde hay ciertos controversia es en agua, en cuanto se refiere a lo que significa o a lo que quiere decir Juan cuando menciona agua, ¿no? Entonces, la sangre se refiere a la muerte de Cristo sobre la cruz. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, no murió porque tuviera que hacerlo, ¿verdad? La muerte no tenía poder sobre él, sino que dio su vida para identificarse con la humanidad, con nosotros, una humanidad pecadora, y para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Para eso, Cristo murió en la cruz, ¿no? Cuando vino mediante sangre, fue para ocupar nuestro lugar como pecador, como culpables que éramos, y recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Para eso, Cristo fue crucificado en la cruz, ¿no? Para redimirnos nuestros pecados, para llevarse nuestros pecados, para que nosotros ya no haya condenación sobre nosotros, ¿no? Para eso murió Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo había sido ilustrado ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? En el Cordero de Pascua, por ejemplo, ¿no? Por siglos, la Pascua ilustraba la muerte de Cristo con el sacrificio del Cordero Pascual, ¿no? El derramamiento de sangre por parte de Cristo fue el último sacrificio expiatorio y el único sacrificio necesario para limpiarnos de todo pecado, ¿no? Y continúa el texto, versículo 6, diciendo, ¿no? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En otras palabras,
la misma naturaleza del Espíritu Santo, es decir, la verdad, ¿no? Y en varias partes del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos manda a exaltar, a seguir y a confiar en Jesucristo. El mensaje constante del Espíritu Santo para nosotros es: aquí está Jesús, ¿no? Ahora, en el versículo 7 es donde, ¿cómo les digo? Hay una controversia ahí, ¿no? Yo no me quiero meter mucho en esto porque es parte, creo que, de lo que tiene que hacer nuestro pastor. Pero como a mí me ha tocado esa parte, yo lo voy a explicar porque es bien largo poder explicar, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Yo solamente lo voy a hacer resumido, ¿no? Entonces, en el versículo 7, si ustedes tienen, ¿no?, la Reina Valera que hemos leído, o la Biblia de las Américas, hay una frase que fue agregada en el versículo 7. Hay una frase que en el versículo 7 fue agregado por un hombre llamado Erasmo, en el siglo XVI, ¿no? Agregó una frase acerca del testimonio del Padre, el Verbo, Espíritu Santo, ¿no? Y esta frase, hermanos, ha creado un sinfín de debates, ¿no? Un sinfín de debates. Y es desafortunado porque esta inclusión en nuestras Biblias no cambia la doctrina de divinidad. O sea, lo que dice en el versículo 7 no es una herejía, no es que esté mal. No, no está mal, ¿no? Porque ahí habla acerca de la Trinidad, ¿no? Del Padre, del Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿no? La Santa Trinidad. No es que esté mal, no es que sea una herejía lo que está escrito ahí, sino que fue agregado, ¿no? Fue agregado. Ahora, no sé si acá hay nuevos, visitas, y pueden decir: ah, ya ves, entonces la palabra ha sido manipulada por el hombre. No. La palabra de Dios es una sola, la palabra de Dios no contiene errores, ¿no? El error es de los hombres. Cuando la palabra de Dios ha sido escrita en un principio, recuerden que no existía el papel, no había existido un material papiro que se desintegraba rápidamente, entonces había unos hombres que eran encargados que llamaban copistas, y los copistas constantemente tenían que hacer copias, ¿no? De ahí viene su nombre, copistas. Copistas, ¿no? Totalmente lo transcribían, y eran bien meticulosos de no cambiarle ni una letra. Pero dice que por ahí un hombre habrá puesto, como no sé que ustedes lo hacen, pero yo sí lo hago mucho, ¿no? En otra Biblia, en esta Biblia no, una Biblia de estudio, donde yo al pie, ¿no? Al pie del versículo, a veces yo pongo notas, ¿no? Notas, así. Dice que este hombre, este copista, muy posiblemente en su celo por la palabra, en su celo por, ¿no?, por hablar de la Trinidad, ha puesto al pie del versículo 7, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos visto. Entonces, este copista lo ha escrito así, y al siguiente copista que le tocó escribirlo, no lo puso como pie de página, sino lo incluyó en el versículo 7. Y de ahí viene todo y ahí han seguido, han continuado hasta ahora, ¿no? Pero ahora, ¿no? La Reina Valera que nosotros leemos todavía tiene eso, pero ya la Reina Valera que es de 2015 creo, ya no está ya lo han corregido, y así otras versiones, ¿no? No sé si ustedes tienen otras versiones. En otras versiones está esta parte en corchetes, ¿no? Y abajo y a pie de página dice, ¿no?, que esto no está, no se considera en los manuscritos más antiguos, ¿no? No está. Entonces, eso es la controversia del versículo 7, ¿no? Por eso el versículo 7 no lo voy a decir. Me paso al versículo 8. Versículo 8 dice: 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, ¿no? Entonces, en los textos originales griegos solo aparece la frase, inclusive en el versículo 8 también agregaron algo. El versículo 8 en el original dice: porque 3 son los que dan testimonio. Solamente eso dice. Entonces,
Esta palabra o esta frase, ¿no? Porque tres son los que dan testimonio, para nosotros de repente no causa ningún impacto, ¿no? Pero para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, que conocían la ley, sí tenía un impacto para ellos. Porque en el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de un tema de hacer juicio sobre una persona y que ese juicio lo podía llevar a ser condenado a muerte, ¿no? A recibir las repercusiones, las consecuencias, este hombre, o mejor dicho, el encargado de hacer el juicio, tenía que presentar tres testimonios que coincidieran, ¿no? Para ser verdad. Si nosotros vamos a Deuteronomio, y quisiera que me pudieran ayudar, uno que lea Deuteronomio 17, versículo 6, otro hermano Deuteronomio 19, 15, y otro hermano o hermana Juan capítulo 8, versículos 17 y 18. Deuteronomio 17, 6. A ver, manita Ana, por favor. Deuteronomio 17, 6. Amén. ¿Ven? Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, tenían que llevar 3 testigos para poder acusar a este hombre, para poder tomar por cierto lo que se estaba presentando como evidencia, ¿no? Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. ¿Quién lo puede leer? Amén. O sea, no se va a tomar en cuenta, ¿no? Si lo acusan un solo testigo. Tenía que ser 3 testigos, ¿no? De 2 o 3 testigos, ¿no? Para poder mantener la acusación. Y Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 17 y 18. A ver, manito. Amén. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que cuando alguien era acusado y que esa acusación merecía la pena de muerte que era permitida en ese tiempo, entonces los jueces, los encargados, los líderes, tenían que juntar, dice, por lo menos 2 o 3 testimonios de personas, ¿no? Que podían decir o dar evidencia de haber visto, de haber sido testigo ocular, ¿no? De los acontecimientos por los cuales se le acusaba a esta persona, ¿no? Y que solamente así, ¿no? El testimonio era considerado verídico, considerado real, ¿no? Si se presentaba uno solo a acusar a él, no lo tomaban, ¿no? Como verás, tenía que ser de 2 o 3, ¿no? Entonces Juan utiliza, ¿no? Esta ilustración y menciona que estos 3 son los que dan testimonio, refiriéndose a ¿qué? Al agua, a la sangre y al espíritu, ¿no? Estos 3 dan testimonio, dice, para que no solamente los judíos, sino también los agnósticos, ¿no? Que trataban de invalidar la naturaleza de Cristo, se quedaran callados y se dieran cuenta que había 3 testigos presentes que podían dar testimonio, ¿no? Refiriéndose al agua, a la sangre y el espíritu. Entonces, como le dije, hay mucha controversia en cuanto a esos pasajes, ¿no? Hay mucha controversia. Algunos dicen
que refiriéndose al agua y a la sangre, algunos dicen, ¿no? Y como yo encontré como 4, y dicen que hay hasta más, ¿no? Algunos dicen que cuando habla del agua, y me estoy olvidando eso, cuando hablan del agua, se refiere al bautismo, dice, ¿no? Otro dice que cuando habla del agua se refiere al nacimiento humano, ¿no? O sea, que con nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Estamos en una bolsa, un líquido, ¿no? Líquido miótico, que se llama, ¿no? Dice que se refiere a eso. Otros se refieren a su nacimiento, y así, ¿no? Pero vemos, ¿no? Y hemos explicado que se trata de la palabra de Dios, ¿no? Ya, y cuando habla de la sangre, sí, ya, pues ahí sí ya tiene, ya hay más aceptación, que se refiere a el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, el creyente debe aceptar esta verdad, que Jesucristo vino por agua y sangre. El creyente sabe que el Espíritu da testimonio de esa verdad. Debemos creer, hermanos, que Jesucristo vino por agua y sangre. Porque a través de la sangre, a través de su sacrificio, es que nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido salvados, ¿no? Hemos sido salvados de la condenación eterna, gracias a que nuestro Señor Jesús, ¿no?, dio su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Siempre hemos dicho que la salvación a nosotros no nos ha costado nada, pues es un regalo de parte de Dios, pero a Jesús sí le costó, ¿verdad? Le costó su vida, le costó su sangre. Nosotros, entonces, se dice, somos precio de su sangre, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos creer esta verdad, de que Jesucristo vino por agua y sangre, porque aún en estos tiempos, hermanos, aún en estos tiempos, hay filosofías, hay corrientes, pensamientos, ideas de que, así como los agnósticos, ¿no?, creían que solamente Cristo era una visión o un espíritu o un fantasma, y que no necesitamos de Él. Aún así, en estos tiempos, ¿no?, hay personas que dicen eso, ¿no? No, yo no necesito de Dios. Y si tú le dices, ¿tú crees en Dios?, también dicen, sí, yo creo en Dios. Pero ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Creen a su manera, ¿verdad? Ellos han creado su propio Dios y creen a su propia manera. No como debemos creer y como nos dice la Biblia, que nosotros tenemos que creer en Dios, ¿no? De ahí dice, ahí nos guardamos sus mandamientos, amándonos unos a otros, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo en versículos anteriores. Entonces, debemos creer esta verdad, hermanos, debemos creer esta verdad, no caer en esos falsas enseñanzas, porque aún se enseña, ¿no? Debemos creer que el Espíritu es el que da testimonio de esa verdad. Además, que el Hijo de Dios vino para limpiar a su pueblo de su pecado y redimirlo por medio de su muerte. De su muerte. No había otra manera. No había otra manera. Yo una vez escuché, no sé si ustedes habrán llegado a escuchar, a este hombre, al Papa de Francisco, creo que se llama, que él una vez dijo, ¿no?, muy desatinado, y a veces yo pensaba, ¿no?, está como Nicodemo, ¿no?, cuando el Señor le dijo, ¿no?, cuando Él le dice, no te tienes que nacer de nuevo, y Él le dice a nuestro Señor Jesús, ¿no?, ¿cómo voy a meter de nuevo, me voy a meter en el vientre de mi madre? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Tú siendo, ¿no?, un maestro, un rabí, ¿no sabes eso? Más o menos así me dio a entender cuando el Papa dice, ¿no?, que nuestro Señor Jesús cuando vino, Él fracasó, ¿no?, porque murió, dice. Yo también puedo decir, no, Él se supone que se sabe la Biblia, ¿no? ¿Y cómo va a hablar de esa manera, no? O sea, es un pensamiento que aún se tiene, ¿no? Aún se tiene, ¿no? Es un pensamiento agnóstico, ¿verdad? Agnóstico. Porque tuvo un motivo, ¿verdad? Tuvo un motivo la muerte de nuestro Señor Jesús, el salvarnos, para que nuestros pecados sean perdonados, para poder ser redimidos, porque no había otra manera. Y lo tuvo que hacer Él, porque Él no tenía pecado, ¿verdad? Él no tenía pecado. Él dice que cuando Él se fue a bautizar, ¿no?, el bautismo era para eso, ¿no?, para el perdón de los pecados. Juan el Bautista dice que no lo quería bautizar. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Tú tienes que bautizarme a mí, le dice. No, pero es necesario, ¿no?, que se cumpla la palabra, ¿verdad? Entonces, no era necesario, pero Él lo hizo, ¿no?,
para identificarnos también con nosotros, igual que lo hizo cuando dio su vida por nosotros en la cruz, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que creer en esa verdad. No nos dejemos llevar por las corrientes, ¿no? Que aún en las falsas enseñanzas, las doctrinas que pululan por ahí, ¿no? Enseñando y queriéndole quitar, ¿no? La importancia, la verdadera importancia, ¿no? de la obra de Cristo en nuestras vidas. De la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Que solamente Él, como Hijo de Dios, vino para limpiar a su pueblo de su pecado y redimirlo por medio de su muerte. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a orar, hermanos, para agradecer al Señor por su palabra. Espero, hermanos, créanme, como le dije al inicio, para mí ha sido bien complicado, ¿no? Poder preparar esto para hoy día. Y no, justamente ayer le llamé al pastor y el pastor pues me dio una luz ahí, una ayuda del Señor. Entonces, agradecido con el Señor, hermano, vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre bueno, Padre Santo, por presentarnos en esta mañana tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque no nos dejaste sin testigos, sino mostraste tu realidad, Señor, de que tú eres real, eres nuestra única esperanza, Señor, de ser salvados. Y aunque esto sucedió hace muchos años, Señor, aún, Señor, hay corrientes, hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas, Señor, que quieren quitarnos, Señor, quieren sacarnos de esa verdad, Señor, de que tú no eres el Salvador. Pero tú nos muestras la verdad, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivirla, ayúdanos a creerla, ayúdanos, Señor, guíanos en esa verdad, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos hemos compartido en esta mañana, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, te doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.